Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, un placer nuevamente estar con ustedes. Dios les bendiga, les guarde de una manera especial. Por misericordia de Dios, me toca a mí en este sábado dar la palabra y es una gran bendición que el Señor nos da a cada uno de los pastores de poder entrar hasta sus hogares dando el mensaje que Él pone en nuestra boca para ustedes, esperando que sea de mucha edificación. No iniciamos sin antes poner en manos del Señor este tiempo maravilloso. Padre, venimos ante ti dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Te pido, Padre, bendigas a cada persona que está viendo este audio, este video, a cada familia representada, Señor. Desciende con poder y autoridad sobre cada familia, Padre. Oro para que tú los cubras, Señor, en este tiempo difícil, Padre, pero que podemos confiar plenamente en ti. Bendícelos de una forma especial. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación para sus vidas, Señor, y que así como siempre se lo decimos, sea más un hacer que un oír, Padre, que esta sea hecha por obra, Señor, en todos aquellos que necesitan conocer de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, tal vez hemos oído hablar mucho sobre el título de esta palabra, pero el Señor me lo da porque hay tantas cosas que también desconocemos de la misma. En esta palabra vamos a tocar muchas citas bíblicas de acuerdo a lo que el Señor me ha dado y para que podamos entender esto tan hermoso que es la gracia. Ese es el título que tiene esta palabra. Gracia significa que no tenemos nada, ni merecíamos nada, ni podíamos llegar a tener algo, pero que Dios nos ha dado todo. Sí, hermanos, eso éramos y eso teníamos. Nada hasta que llegó Dios a nuestra vida y nos dio todo. Y todo es todo, principalmente el regalo más precioso que podemos tener, que es el regalo de la salvación. Y mire, hermano, yo quiero decirle, la gracia infinita de Dios no la ha entendido el hombre en su totalidad, porque de lo contrario no se harían tantas cosas que no debemos de hacer. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que veníamos de un mundo de perdición, hoy podemos decir que es por su gran amor que salimos de Él, que es por esa gracia infinita que ya no nos revolcamos en el lodo. El Señor ha sido tan bueno con nosotros y vamos a iniciar con la palabra de Dios. El primer versículo que vamos a ver está en Lamentaciones 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué tremendo, ¿verdad? Podemos ver cómo Jeremías, pasando una situación muy difícil, pasa su situación tan difícil a la gracia infinita de Dios. Él podía confiar en Dios y sabía que Él iba a hacer algo ante su adversidad. Esta es la base fundamental donde debemos estar los hijos de Dios, donde estamos apelando a su gracia en todos los momentos difíciles. Muchas veces intentamos arreglar los problemas en nuestras fuerzas y eso es imposible, mi hermano. Es imposible que el hombre en su debilidad, porque somos débiles, pueda lograr hacer el cambio por sí solo. El hombre necesita siempre de Dios, de esa gracia infinita, porque de lo contrario, muchas veces en el intento de que nosotros vamos a hacer las cosas, lo que echamos es a perder. Y como te decía, esta palabra tiene muchas citas bíblicas y vamos a ir viéndola una a una. Ahora la palabra está en Oseas, en el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la gracia.
del hombre, muchas veces reemplazando la misericordia por una forma de pacto, y hace muchas cosas para ser visto. Y eso es tremendo, hermano, porque a veces lo que el Señor nos está diciendo es que tengamos misericordia para con nosotros. Muchas veces se hacen las cosas como por una obligación o por un compromiso, por lo que dijo el pastor o por lo que se define una congregación. Y no, nosotros debemos de ir a ese campo del segundo mandamiento, de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque hay mucha gente necesitada, pero yo me voy más que todo a la parte espiritual. Esa necesidad espiritual la tenemos nosotros cuando nosotros leemos la palabra y podemos llegar y con una palabra de amor que esa persona vuelva sus ojos a Dios. Debemos de tener claro que lo que hacemos como sacrificio no vale nada. Yo a veces veo títulos en algunos lados que se mofan de lo que dan, de lo que entregan, y yo me imagino qué pensará el Señor, porque dice la palabra, parafraseándola, que lo que haga nuestra mano derecha no lo vea a la izquierda, ¿verdad? Y a veces la gente quiere ser reconocida por el hombre, vista por el hombre, pero lo importante es lo que Dios ve. Dígame, porque eso es lo que vamos a hacer, a ayudar sin que se nos esté gratificando ni nada. Ahora veamos la cita en Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos en deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Eso éramos, hermano. A veces se nos olvida lo que éramos. Y no, eso éramos, ¿verdad? No valíamos nada. Sinceramente, éramos un trapo de suciedad. Pero hoy somos salvos por su gracia, por medio del sacrificio de la cruz. Éramos carnales, obedeciendo al diablo en nuestra manera de proceder, quien cegaba nuestra mente de la verdad de Dios, pero la cruz de Cristo nos permite salir de este mundo de tinieblas. Sin embargo, hay muchos a los que les ha mostrado esta luz y la han rechazado, lamentablemente. La han desechado y la desechan todos los días con sus actitudes, pero estamos a tiempo de retomar el camino y quitar de nosotros lo que no es de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuántas personas han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando nos damos cuenta se apartan, cuando nos damos cuenta andan los deleites del mundo, ¿verdad? Los mismos cristianos, cuántas veces aún siendo hijos de Dios ya que han reconocido al Señor, andan haciendo cosas que no está bien. Es importante que nosotros meditemos sobre lo que significa este regalo maravilloso para que nosotros tengamos presente y lo que costó, ¿verdad? El sacrificio grande que costó el habernos dado el Señor la salvación por su gracia infinita. Seguimos con las citas bíblicas. Ahora vamos con Tito 3 en los versículos del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén.
Oiga usted estas palabras: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, con malicia, con envidia. Pero, ¿qué dice? Que nos regeneró, no por nuestras obras, renovó nuestro espíritu para ser herederos de una vida eterna juntamente con Él. Qué lindo, ¿verdad? Poder uno saber que somos herederos del trono de la gracia. El problema radica en que, a pesar de obtener esta gran bendición, mucha parte de la iglesia no ha nacido de nuevo. Óigalo usted así. El problema radica que, a pesar de obtener esta gran bendición, mucha parte de la iglesia no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque aún vemos en la iglesia chisme, mentira, idolatría, y a los que se consideran en las altas esferas profetas mentirosos con la doctrina de prosperidad, por poner uno de tantos ejemplos. Y podríamos dar muchos ejemplos más, ¿verdad? Cuando oímos en los altares cosas que hasta que se nos para el pelo, hasta la falsa doctrina, ¿verdad? Cosas que no están escritas se dicen en los altares. Y qué tremendo, porque ya el Señor nos sacó de la insensatez, de la rebeldía. Ya el Señor ya no nos hace con malicia ni con envidia. El Señor ha hecho nuevas criaturas, y nosotros debemos entender que su misericordia y su amor está en nosotros para no caminar en esos caminos tan feos en los que vivíamos antes. Continuamos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 21. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser por alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, por si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión, de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén, bendito sea Dios, ¿verdad? Romanos 5, el 1 al 21 es toda una prédica, ¿verdad? Que podríamos hacer conforme a lo que nos dice el Señor. Cuando somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios.
tenemos gracia, tenemos esperanza, tenemos seguridad, sí, tenemos sufrimientos, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos reconciliación con Dios, nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando me refiero a tribulaciones estoy hablando de toda clase de pruebas, ¿verdad? Eso está escrito, ¿verdad? Que nosotros tendremos en el mundo tribulación y la hemos vivido y la estamos viviendo y posiblemente la viviremos peor, pero ahí está nuestro Dios. Podríamos citar entre las tribulaciones enfermedades, necesidades, maltrato, soledad. ¿Y quién no ha sufrido estas tribulaciones, verdad? Especialmente la necesidad, especialmente la enfermedad. Y sin embargo, aquí estamos. El Señor ha sido fiel y verdadero. Y es aquí donde buscamos a Dios con mayor ansiedad y nos produce un espíritu, un carácter que nos lleva a perseverar en la prueba. ¿Por qué? Porque Él es el que pelea la batalla por nosotros. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Es en las fuerzas de Él. Sin las fuerzas de nosotros nada podríamos hacer. Y la gracia de Dios nos lleva a ver más allá de esta. Todo esto porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Veamos el versículo 5. Dice, la salvación se produce como un don de la gracia, pero solo se puede obtener por la fe, la cual es la única condición es la confesión de Cristo, pero también es fundamental una actitud que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Para obtener esta fe por gracia tenemos 4 elementos necesarios y yo quisiera como que usted los guarde en su corazón, escríbalos y guárdalos en su corazón. Vamos a ver estas 4 citas que nos enseñan esto que estamos hablando. La primera está en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Tener fe significa creer firmemente en Cristo, crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Y cuando nosotros llevamos todo lo que nosotros somos, hacemos, pensamos a la cruz del Calvario, donde se dio esa crucifixión tan tremenda, pero que al tercer día resucitó nuestro Señor, nosotros podemos ver a ese Salvador personal donde Él nos levanta, donde Él nos lleva cada día más allá. La segunda cita está en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es una palabra fundamental, arrepentimiento, o sea, apartarse del pecado, volverse a Dios por medio de Cristo. Esto que nosotros siempre decimos, ¿verdad? El que reza y peca empata, eso no cabe. Nosotros debemos vivir bajo los lineamientos, bajo los estatutos de la palabra. Nosotros no podemos estar un día haciendo mal y otro día bien y hincarnos y pedir perdón. Nosotros debemos de ser consecuentes a lo que nos han dado, una gran salvación, la gracia infinita de Dios. Nosotros debemos de caminar en la verdad del Evangelio. Si no hay arrepentimiento, pero no puede ser un arrepentimiento de confesión así por hacerlo, tiene que ser algo que nazca, que brote del corazón para que haya tranquilidad en nosotros. La siguiente cita está en Juan 3, versículos 3 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué tremendo, ¿verdad? Me quedo con esta palabra, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. No podemos ser carnales y podemos ser espirituales, o somos una cosa o somos otra, pero nosotros tenemos que entender que la obediencia a Jesucristo y su palabra es un modo de vida inspirado en la fe. Cuando lo definimos para ser nuestro Señor y Salvador, cuando le aceptamos como tal, nosotros estamos caminando en su palabra, en su verdad, estamos inspirados en la fe que Él nos ha dado, por lo tanto no podemos devolvernos. La siguiente cita, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oiga, qué definición más tremenda.
La fe incluye devoción, las cuales se expresan con confianza, amor, lealtad y gratitud. En estos 4 temas te he hablado de estar firme, de estar en arrepentimiento, de estar en obediencia y de tener devoción. No podemos ser contrarios, necesitamos ser leales, necesitamos estar siempre de la mano de nuestro Señor, quien Él nos da todo, todos los días. Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege por su gracia infinita. Romanos 6, del 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Dios nos da la gracia para que seamos libres del pecado y produce en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. La gracia de Dios se debe buscar con diligencia. Una manera es estudiar, obedecer las Escrituras. Mira lo que nos dice Juan 15, del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén, amén. Qué tremenda es toda la palabra, ¿verdad? Cada una de estas citas bíblicas nos permitiría hacer toda una prédica, como dije anteriormente. Pero específicamente esta nos está hablando sobre la gracia infinita de Dios. Nos es necesaria la proclamación del Evangelio, de acuerdo a lo que acaba de leer mi esposa en Juan 15, del 1 al 11, ¿verdad? Nosotros debemos estar constantemente anunciando el Evangelio a todo aquel que se nos presente, porque es lo que el Señor nos ha pedido. El Señor no nos ha pedido otra cosa, ¿verdad? Y el cristiano que no lo hace, yo me imagino que tiene que estar vacío, ¿verdad? Porque esto no es para recibirlo y guardarlo, es para nosotros recibirlo, como dice la palabra, lo que por gracia recibimos, por gracia debemos de dar, y debemos de preocuparnos por tantas personas que se están perdiendo. Yo quiero dejarle claro algunas cosas y con citas bíblicas, y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. La gracia se puede dejar de alcanzar aunque usted no lo crea. Eso lo vamos a ver en Hebreos 12:15. Es que entendía, Paco, permítame. Se puede dejar de alcanzar por lo que dice esta palabra, ¿verdad? En Hebreos 12:15 es tremendo, ¿verdad? Porque cualquiera diría, ya la tengo y no se va a ir. Sin embargo, vamos a ver cómo se puede dejar de alcanzar esta Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Qué tremendo, ¿verdad? Una raíz de amargura. ¿Y cuánta gente anda enferma en esas áreas? ¿Cuánta gente no ha podido superar lo que pasó cuando eran niños? ¿Cuánta gente le dijeron inútil y todavía tiene eso? Y dice que Hebreos 12:15 que podemos dejar de alcanzar la gracia infinita de Dios por mantenernos nosotros en esas posiciones de amargura, de raíces de amargura o de venganza o ese tipo de cosas. Se puede recibir en vano, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 6:1. Así,
pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Imagínese usted lo que es recibir la gracia en vano, o sea, la tenemos ahí, pero no sabemos ni que la tenemos, ni la apreciamos, ni la valoramos tal y como es. Es necesario que nosotros entendamos esta palabra para nosotros poner en orden lo que esté mal, ¿verdad? Imagínense, vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:19 que la gracia se puede apagar. No apaguéis el fruto del Espíritu. ¿Cómo se puede apagar? Imagínese usted, pregúnteselo usted. ¿Será que cuando desobedecemos o andamos en el mal camino, cuando estamos pecando, pero sí se puede apagar la gracia infinita de Dios? Y esta última de esos 4 puntos, esta penúltima dice, se puede desechar según Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya, bendito sea Dios. O sea, no podemos desechar esa gracia infinita. Y de las 4 que le dije, la última dice que se puede abandonar de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo, ¿verdad? Qué citas bíblicas más tremendas estas que nos da el Señor para darnos cuenta. Abandonar la gracia de Dios la tenemos, pero la podemos abandonar. Y qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? De un regalo tan hermoso como el que nos ha dado el Señor. Esta palabra lo que nos debe de poner en las barbas en remojo y empezar a actuar conforme a lo que está establecido en la palabra. Quitar de nosotros aquellas cosas que no están bien, ¿verdad? Podríamos ir concluyendo diciendo que la gracia es la esencia misma del carácter de Dios, aquello que se manifiesta con tanta abundancia de sus actos, amor y piedad y misericordia. La necesitamos. Y vamos a ver estas 2 citas bíblicas para que usted vea cuánto la necesitamos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, todos, no hay ni uno, solo Jesús no pecó, pero todos nosotros hemos pecado y seguimos pecando porque estamos en la carne, pero es una lucha, ¿verdad? Dice Pablo que contiende el espíritu contra la carne y nosotros tenemos que ser espirituales y ganar esa batalla cada día, ¿verdad? La otra cita que nos habla es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva, regalo, qué regalo más hermoso, ¿verdad? Vida eterna en Cristo Jesús, pero necesitamos nosotros entender esto que yo les dije antes de leer las citas, ¿verdad? Es el amor de Dios, el carácter de Dios, es su piedad, su misericordia, y nosotros de lo que éramos a lo que somos hay una gran diferencia. Ahora somos hijos o herederos del trono de la gracia, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos en las garras del enemigo. Para terminar vamos a ver Hebreos 12:28. 12:28, me puso 3 al 8. 12:28. Vamos a ver. Entonces, perdón, si es de 3 al 8, disculpe. Romanos, Hebreos 12 del 3 al 8. 12 del 3 al 8. Vamos a ver. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor a quien ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tenemos que entender que el Señor al hijo que ama disciplina, ¿verdad? A veces cuando se entra en la disciplina del Señor es duro, es difícil,
es casi que no lo soportamos, pero es necesario, porque el Señor sabe lo que nos conviene, el Señor sabe lo que necesitamos, y cuando Él nos pone en una disciplina es porque nosotros hemos caído o estamos cayendo en algo que no debe de ser. Es necesario que nosotros veamos lo que somos, lo que hemos recibido, para que quitemos lo que éramos y lo que no teníamos, ¿verdad? Seamos agradecidos, valoremos este regalo tan maravilloso. Dios nos ve en todo momento y en todo lugar, no podemos escondernos de Él. Hoy mismo que tenemos la oportunidad y el privilegio de este regalo tan maravilloso, no lo apaguemos, no lo desechemos, no lo abandonemos, no lo dejemos de alcanzar. Luchemos por nuestra salvación. El precio de esta fue muy alto para tomarlo en poco. Recuerda, su gracia está sobre ti, sobre tu familia y hasta 1000 generaciones. Es un regalo maravilloso, es algo que nosotros tenemos que tomar y apreciar y valorar y cuidar. La gracia infinita de Dios ha llegado sobre tu vida con un propósito, y ese es para bendecirte y que por medio de eso bendigas a muchos. Yo, a través de esta prédica, he tomado un concepto diferente de lo que tenía sobre la gracia infinita de Dios. Es por ella por la que yo hoy, después de lo que era, soy lo que soy. Y no soy nada, pero para Cristo soy mucho, porque Él me tomó. Él dice que fui predestinado antes de la fundación del mundo, ya Él me tenía en sus planes, pero tuve que pasar todo aquel desierto, todo aquel montón de cosas, para que hoy mi boca se abra en favor de los que no le tienen en su corazón. Yo te pido que dobles tu servicio y vamos a orar, poner en manos de Dios este tiempo que ha sido maravilloso. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias por tu gracia infinita, por tu amor derramado en la cruz del Calvario. Hoy te damos gracias porque tú has sido fiel, verdadero, justo. Padre, gracias porque nos sacaste de aquel pozo, Señor, cenagoso de perdición en el que estábamos, bendito Dios. Hoy, Señor, nosotros nos levantamos en el poder del Espíritu, Señor, venciendo la carne, Padre. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre, porque hemos caído, Señor, en el pecado, porque hemos prevalecido en el pecado. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque no hemos doblado nuestras rodillas, Señor, y te hemos entregado toda causa y toda necesidad, porque no hemos dependido totalmente de ti, sino que hemos querido hacerlo en nuestras fuerzas. Padre, gracias porque éramos pecadores, Señor, vivíamos bajo la dirección del que reina en el mundo, Señor, pero hoy gracias a ti, Señor, nosotros podemos estar confiados, Señor, que el día que partamos de este mundo, Señor, si no nos vamos en el rapto, Señor, seremos, Señor, vamos a estar contigo, Señor, y vamos a gozarnos en tu presencia. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor. Pedimos cobertura, Señor, y tu gracia infinita sobre cada uno de nuestros familiares, a los que te conocen y a los que no te conocen, principalmente a los segundos, Señor. Los traigas, Señor, a tu redil, Señor, conforme a lo que nos dice tu palabra, Señor, de que toda nuestra descendencia vendrá a tus pies cuando nosotros te recibimos como Señor y Salvador. Padre bendito y poderoso, yo te pido, Señor, que en este momento, por tu gracia infinita, Señor, sanes todo dolor, toda angustia, toda necesidad, Padre, tanto física, Padre, económica como espiritual en tu pueblo, bendito Dios. Padre, aquellos que están dolidos, Señor, por la partida de un ser querido, Señor, que tu paz infinita que sobrepasa todo entendimiento venga sobre sus vidas y puedan entender que están gozándose en tu presencia. Ahora, Señor, yo te pongo en oración este pueblo, Señor, lo bendigo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.